No todas las infidelidades nacen del deseo. Algunas nacen del silencio. De esa sensación de vacío que se acumula gota a gota, hasta que un día te das cuenta de que estás atrapada en una vida que ya no reconoces como tuya. Esa fue mi historia. Yo era María. Esposa ejemplar, madre comprometida, trabajadora discreta. Durante años creí tener todo bajo control. Hasta que la rutina dejó de ser cómoda y empezó a asfixiarme. Y fue entonces, justo cuando ya no esperaba sentir nada, que apareció él, Alejandro. Un desconocido con alma de tormenta. Lo que empezó como una conversación inocente en una galería, se convirtió en un torbellino de arte, deseo, locura y autodescubrimiento. ¿Me arrepiento? A veces. ¿Volvería a hacerlo? Tal vez. Porque a veces, la oscuridad también te revela quién eres realmente. Capítulo 1. La primera mirada. El día que lo conocí no tenía nada de especial, o eso pensé. Era un jueves cualquiera, de esos en los que el reloj parece estancado en la rutina. Carlos, mi esposo, estaba en otra de sus reuniones interminables. El niño se había quedado con mi hermana. Y yo, con ese silencio extraño que a veces se instala en el pecho, decidí salir. Terminé en una galería de arte contemporáneo, en una zona bohemia que rara vez visitaba. No buscaba nada, solo caminar sin ser madre, sin ser esposa, sin ser María la correcta. Solo yo. Con una copa de vino en la mano, me paseé entre cuadros abstractos y esculturas que no entendía. Hasta que lo vi. No era guapo de revista, no. Era algo más visceral. Tenía el cabello negro, algo rebelde, los ojos grises con una intensidad casi incómoda, y una sonrisa torcida que parecía burlarse del mundo. Vestía una chaqueta de cuero raída, jeans manchados de pintura, y una energía magnética. Él era un caos perfecto, y yo era una mujer agotada de tanto orden. Me miró como si pudiera leerme por dentro. Como si supiera que estaba rota en 1000 pedazos, aunque no los mostrara. Y se acercó. Me habló de una pintura como si hablara de una herida abierta. Me ofreció otra copa. Me preguntó mi nombre. Y sin saber cómo ni cuándo, estábamos hablando de libros, de la muerte del deseo, del aburrimiento en las parejas felices. Era extraño sentirse tan vista, tan comprendida y tan tentada. Cuando me dijo que tenía su estudio a pocas cuadras y que le encantaría mostrarme algo que no se expone en galerías, dudé. Por 2 segundos. Tal vez 3. Lo seguí. Y con ese simple paso, me alejé de la mujer que había sido durante años. Capítulo 2. El estudio, donde comienza el peligro. El estudio de Alejandro no era lo que imaginé. No tenía ventanas abiertas con luz natural ni pinceles ordenados sobre una mesa blanca como en las películas. Era un caos. Un refugio sombrío con olor a pintura, a vino seco y a piel. Paredes desnudas, lienzos inacabados, esculturas con formas humanas distorsionadas, y al fondo, una habitación cerrada con una cortina negra. Esa parte es más íntima, me dijo sin mirarme, mientras prendía un par de luces tenues que apenas tocaban los rincones. Me ofreció otra copa. Acepté. Mis piernas temblaban y no sabía si era por el vino o por la adrenalina. Me senté en un viejo sillón de cuero rasgado, rodeada de piezas que parecían gritar en silencio. Una pintura captó mi atención, una mujer de espaldas, desnuda, con la piel abierta en la espalda y en lugar de sangre, salían mariposas negras. ¿Y eres tú? Pregunté, sin pensar. Alejandro se encogió de hombros y sonrió de lado. ¿Importa? Esa respuesta me hizo tragar saliva. No sabía si quería irme o si deseaba que me destruyera por completo. Era la primera vez en años que me sentía peligrosa. Viva. Deseada sin palabras. Luego, sin aviso, corrió la cortina negra. Y ahí estaba, una instalación artística en forma de habitación. Cuerdas colgaban del techo. Espejos deformes cubrían las paredes. En el centro, un colchón cubierto de sábanas negras, rodeado de velas medio derretidas. Aquí nacen mis piezas más crudas, dijo mientras me observaba sin moverse. Pero no todos se atreven a entrar.
No dijo nada más. No me tocó. No me obligó. Solo se quedó ahí, esperándome. Y yo, cobarde o valiente, di un paso al frente. Uno solo. Pero suficiente para que todo lo que había sido, empezara a morir lentamente. Capítulo 3. El ritual del cuerpo. Dentro de esa habitación todo parecía detenido. No había tiempo, ni relojes, ni cordura. Solo la tensión entre nuestros cuerpos que no se habían tocado, pero ya se sentían. Alejandro se sentó en el borde del colchón y encendió una a una las velas. Cada llama que nacía parecía arrancar algo de mí, el miedo, la culpa, los años de apatía emocional. Me quedé de pie, al borde de esa especie de altar profano, mientras él me miraba con los ojos de un hombre que no pide permiso, pero tampoco impone. Me daba el poder, o eso me hacía creer. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti? Me preguntó en voz baja. Me tomó por sorpresa. No sabía qué responder. No quería recordar que llevaba años apagada, que el sexo en mi matrimonio se había vuelto una coreografía predecible y que había olvidado cómo era mirarse al espejo y desearse. Me acerqué. Poco a poco. Como si mi cuerpo tuviera memoria de algo que mi mente aún intentaba negar. Me senté junto a él. La música que sonaba era extraña, suave, tribal. El aroma de incienso empezaba a invadir mis sentidos. No me besó. Pasó sus dedos por mi cuello, bajando lentamente por mi clavícula. Me estremecí. Me temblaban las manos. Cerré los ojos y respiré hondo. Él se acercó por detrás y me susurró al oído. No estás aquí para ser perfecta. Estás aquí para ser tú. Lo que sea que eso signifique. Y entonces, la ropa dejó de tener sentido. Los botones se deshicieron, las telas cayeron. Mi cuerpo, ese que había escondido bajo pijamas y batas por años, volvió a ser piel viva. Esa noche no hicimos el amor. Lo que ocurrió fue otra cosa. Brotó nuestro instinto animal, sagrado y más profundo de nosotros. Fue una especie de ritual. Del que salí distinta. Ya no era más yo. Y mucho menos esposa. Capítulo 4. La doble vida. El lunes por la mañana volví a casa con el cabello enredado, marcas en la piel y una sonrisa imposible de disimular. Carlos me esperaba en la cocina con una taza de café, como todos los días. Me besó en la mejilla y me preguntó si la exposición había estado bonita. Yo asentí. Le dije que sí. Que había sido interesante. Y en ese momento, lo supe, podía mentirle. Y hacerlo bien. Los días siguientes fueron una especie de coreografía perfecta. Llevaba a mi hijo al colegio, cocinaba, respondía a correos, sonreía en cenas familiares. Pero por dentro era otra. Cada noche repasaba en mi cabeza la sensación de los dedos de Alejandro sobre mi espalda, el olor de su estudio, su voz rasgando mis certezas. Nos veíamos en lugares distintos, moteles discretos, exposiciones clandestinas, incluso en el asiento trasero de su auto bajo la lluvia. Me sentía parte de una película prohibida. Él me llamaba mi insurgente, y eso me erizaba la piel más que cualquier caricia. Cada encuentro era más intenso, más atrevido, más extremo. Alejandro no solo me deseaba. Me desafiaba. Me empujaba a probar cosas que jamás imaginé hacer. Y lo peor, o lo mejor, era que yo le seguía el juego con gusto. Mientras tanto, Carlos no sospechaba nada. ¿Cómo lo haría? Yo era la misma María de siempre, solo que ahora usaba lencería debajo de la ropa de casa, me pintaba los labios sin razón aparente y a veces, en las noches, me tocaba pensando en otro mientras dormía junto a él. Empecé a inventar excusas. Talleres, cursos, amigas imaginarias. Me volví creativa en el arte del engaño. Y lo peor de todo es que no me sentía culpable. Me sentía poderosa. Porque por primera vez en años, yo tenía el control del fuego. Capítulo 5. Celos y cadenas. No todo fuego calienta. Hay llamas que consumen en silencio, que arden sin luz, que te abrazan, solo para dejarte en cenizas. Eso era Alejandro. Al principio,
su intensidad me resultaba adictiva. Me hacía sentir viva, única, deseada. Pero con el tiempo, esa misma intensidad se convirtió en obsesión disfrazada de cariño. Una tarde, mientras yo me vestía después de otro de nuestros encuentros, él me observaba en silencio desde la esquina del estudio. No dijo nada, hasta que preguntó con voz seca: ¿Carlos aún te toca? La pregunta me golpeó como un cubetazo de agua helada. ¿Qué importa eso? Respondí sin mirarlo. Importa, porque tu cuerpo es mío ahora. Reí. No sabía si hablaba en serio o si solo era parte del personaje de artista torturado que siempre interpretaba tan bien. Pero no. Sus ojos no estaban actuando. Alejandro empezó a mostrarse posesivo, desconfiado, casi paranoico. Revisaba mis mensajes, hacía preguntas veladas, y una vez, me siguió hasta el supermercado por si acaso. Yo no supe cómo reaccionar. Era irónico. Había escapado de la rutina de un matrimonio predecible y me estaba metiendo en una prisión de celos con paredes invisibles. Pero también había una parte de mí, una oscura y confusa parte, que disfrutaba ese control enfermizo. Me hacía sentir deseada con furia. Y eso, lo admito, tenía su propio sabor. Una noche, me llevó a un hotel distinto. No era como los otros. Tenía espejos en el techo, cadenas decorativas en la pared, luces rojas. Me dijo que quería hacerme suya por completo. Y lo hizo. Con rabia, con fuerza, con esa mezcla de placer y locura que se siente igual que el vértigo antes de caer. Cuando salimos de ahí, sentí que algo en mí había cambiado. No sabía si era miedo o excitación. Lo que sí sabía era que ya no había vuelta atrás. Capítulo 6. Sospechas en casa. Carlos no es tonto. Nunca lo fue. Tal vez fue ciego, o confiado, o simplemente demasiado ocupado como para notar los pequeños detalles. Pero ese tipo de hombres, cuando empiezan a ver, lo ven todo. Y lo supe una noche cualquiera, mientras cenábamos en silencio y me preguntó, sin levantar la voz: ¿Estás bien, María? Asentí, sin mirar. Pero ahí estaba el primer zumbido de alerta. Lo sentí. Él lo sintió. Desde entonces, sus gestos cambiaron. No me abrazaba igual. Me observaba cuando pensaba que no lo notaba. Una vez revisó mi bolso buscando las llaves del auto. Otra vez mencionó, casualmente, que yo olía a colonia masculina distinta. Como si quisiera provocarme. Como si supiera, pero aún no pudiera demostrarlo. Yo, por mi parte, empezaba a vivir con ansiedad. Me aprendía mis propias mentiras como un guión de teatro. Repetía los nombres de las amigas imaginarias, revisaba coartadas, me aseguraba de tener excusas preparadas como cartas bajo la manga. Pero los errores llegan cuando te confías. Una noche, al regresar de un encuentro con Alejandro, me metí a la ducha sin fijarme que tenía una pequeña marca rojiza en el cuello. Un mordisco. Apenas visible, pero Carlos sí lo vio. No dijo nada en ese momento. Días después, al llegar a casa, encontré su laptop abierta. No era casual. Él quería que viera lo que había en pantalla, el mapa de ubicación de mi celular sincronizado con la cuenta familiar. Fotos antiguas. Fechas. Rutas. Capturas de pantalla. Me miró desde el umbral de la puerta y solo dijo: no quiero que me mientas más. Y ahí, en ese segundo, supe que el final se había activado. Que la bomba que llevaba semanas fabricando con mis mentiras, había comenzado a detonar. Y lo peor de todo es que, en el fondo, una parte de mí quería que todo se viniera abajo. Capítulo 7. Caída libre. Carlos cerró su laptop con una calma que me asustó más que si hubiera gritado. No había rabia en su mirada. Había algo peor, decepción pura. Me senté frente a él como si esperara una sentencia, pero él solo respiró hondo y dijo: ¿Hace cuánto? Ese cuánto lo decía todo. No preguntó con quién, ni por qué. Ya lo sabía. Y eso lo hacía más insoportable. No tenía que explicarle nada, pero al mismo tiempo, tenía que decirlo todo. En unos meses, respondí con la voz rota.
Carlos se puso de pie, dio un par de pasos por la sala, como si la gravedad le pesara diferente. Miró las fotos familiares en la pared, la mesa del comedor donde alguna vez celebramos aniversarios, y luego me miró como si no supiera quién era. ¿Fue solo sexo, María, o te enamoraste? Quise mentir. De verdad lo intenté. Pero me dolía más fingir que aceptar lo que era. No lo sé, tal vez ambas. Tal vez ninguna. Tal vez me enamoré de lo que me hizo sentir. Silencio. Ese silencio que pesa más que los gritos. Entonces explotó. Carlos rompió una copa contra el suelo y gritó. Gritó como nunca antes. Gritó años de esfuerzo, de sacrificios, de rutina disfrazada de amor. Y yo, lo escuché toda, absolutamente toda, sin interrumpir. Porque tenía razón. Porque lo destruí. ¿Sabes qué es lo peor? Y dijo, jadeando entre lágrimas. Que yo te seguía amando. Incluso cuando empezaste a irte de casa oliendo distinto, yo te seguía amando. Y ahí, yo también caí. Lloré como nunca. No por culpa. Por la verdad. Por lo que me había convertido. Por lo que le hice a él. Porque ese amor que alguna vez existió, ya no tenía dónde quedarse. Capítulo 8. El fin y lo que quedó de mí. No hubo maletas arrojadas al pasillo. No hubo portazos ni gritos frente al vecindario. El final llegó como llega la muerte de un amor verdadero, en silencio, sin necesidad de palabras, con la mirada derrotada y el corazón hecho trizas. Carlos me pidió que me fuera esa misma noche. No lo gritó. No lo exigió. Lo dijo con una voz tan rota que sentí que cada sílaba era una despedida que dolía más que cualquier castigo físico. Empaqué en una hora toda mi vida. Un par de vestidos, el cepillo de dientes, y una bolsa llena de recuerdos que ya no tenían sentido. No podía mirar a mi hijo a los ojos. Lo dejé dormido. Cobarde, lo sé. Pero no podía soportar la idea de que él viera en mí lo que ahora era, una sombra de madre, una farsa de esposa. Me fui a casa de una amiga, esa que nunca existió pero que ahora, irónicamente, era la única que me recibió. Pasé los primeros días en automático. Dormía por horas, luego no dormía nada. Comía sin hambre o me olvidaba de hacerlo. Y Alejandro, él también desapareció. Sí. Así como llegó, se esfumó. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin disculpas. Tal vez sintió que el juego ya había terminado. Tal vez su arte no necesitaba a una mujer rota, solo la inspiración de su destrucción. Y entonces, lo entendí. No perdí solo a mi esposo. Perdí mi lugar. Mi historia. Mi eje. Porque la pasión puede parecer libertad. Pero si no la sostienes con amor verdadero, te arrastra como una ola y te deja ahogándote en la orilla. Hoy, camino con heridas abiertas que nadie ve. Con la frente en alto, pero el alma doblada. He aprendido que no todo lo prohibido es placentero. Y que una vez que cruzas la línea, ya no vuelves a ser la misma. Nunca. Nadie te advierte que el deseo puede vestirse de libertad, pero cargar cadenas invisibles. Nadie te dice que una decisión tomada con el corazón roto puede destruir lo poco que aún quedaba vivo. Y nadie, absolutamente nadie, te enseña a reconstruirte después de traicionarte a ti misma. Hoy camino sin ataduras, pero también sin el amor que alguna vez me salvó. Fui fuego, y lo quemé todo. Creí que estaba escapando de una jaula. Y terminé encerrándome en una más oscura. Si esta historia te deja algo, que no sea la morbosidad del engaño, sino la brutal verdad de las decisiones que se toman sin pensar en las consecuencias. Porque el amor no muere de rutina. Muere cuando dejas de luchar por él. Y eso, fue lo que yo hice.